ser muy catracho, por Dios, sí señor. Estemos tranquilos, sin sobresaltos. La vida es tranquila, hay que llevarla con calma. Las críticas van, las críticas vienen. Así es que eso es sin importancia. No hay que alterarse por lo que digan, porque al final de cuentas su vida es suya. Hoy aquí en Contraopinión en YouTube queremos abordar un tema que se trata de que hay que revisar qué estructuras de la administración pública están siendo realmente una incidencia en la vida institucional del país o son únicamente cuadros decorativos porque no tienen ninguna funcionalidad dentro del Estado. Si esas instituciones que solo representan un gasto para el pueblo, pero no actúan a favor de la sociedad, este país no está para continuar malgastando el dinero. Lo poco que se recauda en impuestos, que pagan los buenos hondureños, que son más los buenos hondureños que los malos, creo que debe ser reorientado hacia proyectos que vengan realmente a ser parte esencial de la funcionalidad del Estado. Los recursos económicos que pueden ser orientados al mejoramiento de la vida de la población, tanto en materia de salud, materia educativa, en la generación de empleo, y además debe ser orientado hacia la inversión pública, porque aquí se necesita que el Estado pueda ser un buen patrocinador de generación de empleo, donde se paguen salarios justos y donde se reconozca a la persona como un ser humano. Pero es el Estado el que debe hacerlo. La Constitución de la República se lo manda en el artículo 1. El problema es que pareciera que no se lee la Constitución de la República ni otras leyes. Pero sí estamos seguros que de esas instituciones o dependencias del Estado que solo son cuadros decorativos y solo sirven para ser parte del presupuesto general de la República, ya que para el pueblo no existen. Para el pueblo no existen porque no tienen incidencia en la vida institucional. Yo les voy a mencionar algunas porque tal vez ustedes podrían tener otras. Ejemplo, dígame usted, ¿para qué sirve la Comisión de Bancos y Seguros? No sirve para nada, porque solo le hacen los mandados a las instituciones bancarias privadas. Usted va a poner una queja a la Comisión de Bancos y Seguros y nadie le atiende ni le resuelve. Entonces, ¿para qué tener un gasto en el presupuesto general de la República de esa magnitud? Y le puedo hablar de otra, Fiscalía de Protección al Consumidor. ¿Para qué le sirve al pueblo hondureño esa fiscalía si todos los días el costo de la vida aumenta aquí y nadie hace nada? Porque en la misma Fiscalía de Protección al Consumidor les dan la defensa cuando dicen, no, es que aquí existe la libre oferta y la demanda. Entonces, ¿para qué tener una estructura de gasto que no da ningún beneficio a la población? Además tenemos la Fiscalía de las Etnias, que no ha podido establecer una acción en contra de aquellos que atropellan la dignidad de nuestra historia cultural con los pueblos, tanto en el sector de Occidente como en el sector Caribe, en el sector oriental, aquí en el departamento de Francisco Morazán. O sea, son situaciones que las estamos planteando, pues. Y si nos vamos a otro tipo de acciones, podríamos decirles que la Fiscalía de la Constitución
¿Para qué ha servido? Para apañar sinvergüenzadas de violación a la Constitución de la República. Y les voy a contar que todas estas pueden emitir opiniones, pero no son consideradas, porque son simplemente opiniones que si se quieren se toman en cuenta y si no, no se toman en cuenta. Eso debemos de apuntarlo aquí tajantemente a ustedes, compatriotas. Y si seguimos hablando de toda la estructura que no debería de estar en el presupuesto anual de la República, yo les puedo decir, el despacho de la primera dama de la nación no existe en ninguna ley, no existe ni en la Ley General de Presupuesto, no existe en la Constitución de la República. Entonces, ¿para qué tener un despacho de la primera dama de la nación si no existe? Pero se hacen grandes erogaciones de dinero. Además, está la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿De qué sirve la Secretaría de Desarrollo Económico si solo está a favor de los grandes empresarios de este país? Que no exista. Ese es mi criterio. Y les puedo preguntar, ¿el Instituto de Conservación Forestal qué hace? ¿La Fiscalía del Ambiente qué hace? Instituciones que se chupan parte del presupuesto general de la República año con año. Creo que los diputados deben de hacer una revisión de la estructura administrativa del Estado. Deben de hacer una revisión del gasto público en instituciones que no tienen incidencia en la población hondureña. Ese es un gasto innecesario. Esos son conocidos como elefantes blancos. Y esos solo son parte del archivo de la historia de Honduras, porque muchos solo en el Estado pueden trabajar. Entonces, veamos las cosas tales como son. Y creo que llegó el momento de verdaderamente hacer una reforma administrativa, una descentralización administrativa, pero no para crear ni para ampliar más la burocracia sin sentido, sin contenido, sin presencia y sin orientación ante la población hondureña. En breve, continuamos. Celebra estas fiestas patrias con el concurso Gran Embajador de Marca Honduras. Graba un video en el que muestres lo mejor de Honduras en 60 segundos o menos. Compártelo en tus redes sociales y llena el formulario de inscripción disponible en www.marcahonduras.hn/concurso. Pueden participar estudiantes matriculados en todas las escuelas del país. Hay premios para los niveles educativos prebásico, básico y medio de los 18 departamentos. Celebra 199 años de independencia con Marca País Honduras. Si eres buen capitalino, seguro conoces la Cerro Grande, la Leona, la Concordia, Los Dolores, el Puente Carías. ¿Ahora te lo imaginas en hamburguesas? Sí, ven a Tegus Burger y disfruta de 8 combinaciones de hamburguesas y sándwich. Ven y prueba la Leona, la Concordia, Los Dolores, la Carías, la Cerro Grande, la consentida de la casa, la Tegus Burger. Y si a dieta estás, la Fit debes probar. Y si los camarones te encantan, la San Lorenzo es lo tuyo. Tegus Burger, con combos familiares y los mejores aderezos del país. Tegus Burger, tu gusto, tu estilo. City Mall Sótano 1. Llámanos para tus pedidos a domicilio al 2213-2363. Honduras con hechos. Con los hechos damos la cara a la verdad. Rendimos cuentas a nuestros compatriotas. En Honduras Solidaria hemos atendido a más de 2 millones de familias. Se han desembolsado 726.658.000 empiras a 292 municipalidades para que lleven bolsas con alimentos a cada una de sus comunidades a nivel nacional, así como atenciones especiales y entregas al sector social de la economía. Uy, me caen, pero ni tendré palabras para decirle las necesidades que uno necesita en su casa, más por nuestros hijos, porque uno de viejo casi quiere un vaso de agua y bebe, pero los niños piden comida y uno no haya que decirle.
y estoy agradecida con la bolsa que me han regalado. No, que sean agradecidas y que no derrochen la comida, que esas son bendiciones de Dios que a uno le llegan. Somos un gobierno que habla con obras y que sigue luchando por salvar vidas. No vamos a dejar de trabajar por nuestro país. Los hechos hablan por nosotros. Honduras con hechos. Continuamos. Y como estamos hablando de lo que es toda la estructura administrativa del Estado, por eso les recordamos, no olvide tomar su té y estar calmado, tranquilo y sereno. Hoy creo que tenemos que hablar de todo esto, de la estructura del Estado, porque es necesario que el pueblo hondureño se dé cuenta de que existe una desviación de presupuesto en instituciones que no tienen presencia ni incidencia en el pueblo hondureño. Pero también aquí en Honduras tenemos muchas leyes, pero muchas de esas leyes no se ejecutan, no se aplican en el país, porque en este momento hay leyes que no tienen incidencia en el desarrollo social, económico, político de Honduras. Y es una lástima que como sociedad no entendamos que debemos cumplir y hacer cumplir las leyes. Y eso es fundamental para vivir en paz en esta nación hondureña. Aunque podríamos recordar lo que manifestara un diplomático norteamericano en su momento, que la serpiente de la justicia solo mordía o picaba a los de pies descalzos, ya que el que se roba 1 millón del erario público sale en libertad y sale riéndose, mientras el que se roba una gallina, el que se roba un garrobo, a ese lo engrían, lo enchachan y lo condenan a 30 y hasta 50 años de cárcel. Qué paradoja es la de Honduras. Y eso lo decimos porque creo que aquí tenemos que decirle a los funcionarios encargados de aplicar la ley y hacer la justicia que a un hondureño que cometa un delito no debe ser exhibido como trofeo. Y eso lo decimos porque es necesario decirle a la sociedad hondureña que no debemos de hacer escarnio de la gente. Debemos de exigir que se castigue el delito, que se persiga el delito, que se investigue el delito, pero no hacer escarnio, como se hace con el que se roba una gallina y el que se roba un garrobo. Y por esa razón, oigan bien, por esa razón en Honduras, porque no existe la investigación del delito, no existe persecución del delito, tenemos un 95% de impunidad en el país, porque aquí no se ha sabido aplicar la ley y hacer justicia. Es sorprendente que a una persona, después de tenerla 2, 3 años en la cárcel, vengan y la declaren inocente. Eso es sorprendente. Pero también el daño que le hicieron a la familia, que le hicieron a esta persona, ¿quién se lo va a recompensar? ¿Quién le va a reponer los años perdidos en las ergástulas carcelarias de este país, que no son de formación ni regeneración, ya que son escuelas para perfeccionar el crimen? ¿Por qué? Porque no ha habido una aplicación de la ley, no ha habido una acción de justicia contra los presuntos malhechores. Y eso lo decimos nosotros. Aquí se tiene que cumplir la ley, porque dura es la ley, pero es ley.
Y por eso estamos en un país donde sobrevive el más fuerte. El más fuerte. Y les diré de algunas leyes que únicamente están en el papel. Y el papel puede con lo que le escriban. El papel, el ser humano se lo pasa por donde no le pegue el sol o por donde pierde la vergüenza la condición humana. La ley del adulto mayor, ley de protección al consumidor, ni la misma Constitución de la República se cumple. La ley especial sobre enfermos con VIH-Sida, ley contra la violencia doméstica, ley del medio ambiente, tratado internacional sobre la transparencia en Honduras. Esas leyes no se aprueban. Se aprueban o no se aprueban en su práctica, en su ejecución. Aprobadas y publicadas en el diario La Gaceta están, pero ¿y la ejecución de las mismas? Entonces está como que no se aprueben. Aquí tenemos leyes interesantes. Miren esta ley, la ley de conducta y ética del servidor público. Eso no sirve, eso no se aplica. Está la ley de reforma agraria, ya ni se hace reforma agraria en el país. La ley de colegiación profesional, aquí solo en algunas carreras profesionales se aplica esta ley, pero en la gran mayoría no. Los médicos sí, los abogados, pero en el caso de los licenciados en economía, aquí está la ley, miren, la ley de protección al consumidor que no se cumple. Y yo les hablo de la ley orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la ley de modernización agrícola, la ley del sistema financiero que no se aplica, el Código del Trabajo que lo violentan cuantas veces sea necesario para favorecer al patrono, el Código de Familia, la ley de contratación del Estado, la Ley General de la Administración Pública, la Ley del Ministerio Público en su artículo 6, la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, ¿de qué les podemos decir a ustedes? Que aquí estamos en un país donde sí tenemos leyes, pero no tenemos autoridades que las hagan cumplir porque ni ellos mismos las cumplen. Lo he dicho aquí en Contraopinión, en su canal de YouTube. Acompáñenos en Contraopinión HN en nuestra página de Facebook, en Radio La Mejor HN504.com, en www.contraopinión.hn. Así estamos y así seguiremos. Y orgulloso me siento de ser